Emma Riestra, egresada de la UNAM, doctoranda en Filosofía del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, directora de Asuntos Jurídicos de Canal 22. Ha impartido cursos y conferencias en materia de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de la urna electrónica en el IFE, Distrito Federal, y sobre delitos informáticos. Virgilio Andrade, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestría en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Asesor en la elaboración de las reformas electorales correspondientes a los años 1993 y 1996. Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE. Presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una temporada más de la Defensoría del Televidente. Y el día de hoy me acompañan dos personas a quienes respeto muchísimo, pero sobre todo que también son buenos amigos y además están metidos desde diferentes trincheras, literalmente, porque se nos ha puesto complicado el país en uno de los temas más complejos. ¿Qué está pasando con las elecciones? ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? Y por eso está con nosotros Emma Riestra. Emma, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Emma es directora de Asuntos Jurídicos del Canal 22 y también está con nosotros Virgilio Andrade. Virgilio, muchísimas gracias, que estés aquí con nosotros. Consejero electoral del Instituto Federal Electoral, así que qué mejor que poder hablar de elecciones en el sentido más amplio del proceso electoral que ya estamos viviendo ahora en el 2009, que con dos personas involucradas. Tú como consejero electoral, no sé si realmente felicitarte o compadecerte, no es cierto, bueno. Felicitarte. Gracias. Y por supuesto Emma al frente del área jurídica del Canal 22, que como canal cultural, pero que además tiene ahí la complejidad de ser un canal concesionado, que también nos vas a explicar un poquito estas dos combinaciones o esta combinación de dos elementos, pues obviamente tiene sus puntos. Así que de eso vamos a hablar hoy. Les recuerdo que la Defensoría del Televidente está aquí para que ustedes nos acerquen sus dudas, sus preguntas, todas sus inquietudes. www.defensor.canal22.org.mx. De hecho, el programa de hoy con el que arrancamos esta temporada nace a raíz de lo que ustedes nos dijeron, así que arrancamos. Vienen ya comicios electorales y definitivamente pues no hay una claridad en los proyectos que cada partida presenta. Sí, creo que han mejorado, pero creo que lo manejan a su comodidad, de alguna manera para que el pueblo o las personas los sigan. A veces creo que eso es como nada más taparle los ojos al pueblo. Esa es pura fantasía, lo que pasa que es pura, de la propaganda no cumplen de todo, que dicen que hacen esto y no hacen nada. Me parece muy mal todo lo que hacen, porque tanto unos como otros se están peleando, los diálogos que llegan a decir, no me parecen, o sea, es un asco la verdad. Y con las nuevas reformas que hubo, se ven recortados, se ven más opacados los candidatos. Quisiéramos saber más propuestas y no tan recortados como lo hizo el IFE. Soy Isabel Ramírez Cervantes. Me dedico a ser agente de seguros. Hacen mucha propaganda con relación a los partidos políticos, porque dice uno, piensa bien, de corazón, con la mente. Lo tratan uno como un tonto, porque no sabe uno qué clase de personas son las que se van a proponer, no sabe uno su currículum, no sabe uno su trabajo, no los conoce uno. Como le digo, yo pienso que es de poder. Ahí está manejado cuestión política también. Y el beneficio no es para nadie, sino simplemente es prejuicio para el pueblo. Lo único que ha cambiado, porque antes no se hacía tanta propaganda, porque antes se imponía.
Y el único cambio es que ahora hay propaganda de cada quien según lo que puede hacer. Yo que me quedo asombrada porque yo no me imaginé que fueran a venir a entrevistarme a mí nunca en mi vida. ¿Qué me preguntan si yo no sé nada de nada? Ya estamos aquí de regreso en la Defensoría del Televidente. Les recuerdo que estamos aquí en el centro de la Ciudad de México y acabamos de escuchar el testimonio de Isabel Ramírez. Ya lo vimos, lo habíamos visto también ya fuera de cuadro. Antes que nada agradecerle a Isabel que se haya puesto en contacto con nosotros. Les recuerdo www.defensor.canal22.org.mx. Tenemos también un teléfono 21 22 96 80 si nos llaman de la zona metropolitana de la Ciudad de México, o 01 800 Canal 22 si nos llaman de cualquier otro lugar de la República. Entremos en materia y aunque la educación dice que primero las damas, en este caso me voy a ir primero con el consejero, un poco por el tema, ¿no? Un poco por el tema, Virgilio. Muy bien. Una primera reacción. Estamos ya en marzo, ya terminaron las precampañas, pero hemos tenido un gran debate, no tanto sobre los spots, no me gustaría irme con el tema de los spots, sino en general con el tema de las elecciones y los medios de comunicación. Y nos decía nuestro televidente, se gasta muchísimo, los medios de comunicación le dan demasiado espacio y a la vez no nos enteramos de nada. En este primer momento, digamos, de las precampañas del 2009 como consejero, ¿cuál sería una especie como de balance que pudieras hacer? Se vive una paradoja porque es la primera vez que se utiliza todo el tiempo del Estado, que no le cuesta a los partidos políticos, para transmitir promocionales de radio y televisión por motivo de las precampañas, como fue hace unas semanas, y como vendrá próximamente en las campañas. Y como estamos viendo en este momento, estamos utilizando ese tiempo del Estado para los promocionales del Instituto Federal Electoral. Esto está regulado en la Constitución, también es un detalle importante. ¿Cuál es la paradoja? Que habiendo tanto tiempo, los partidos políticos, por un conjunto de cuestiones de carácter técnico y también incluso de estrategia, tienen nada más 2 o 3 mensajes que pueden colocar a lo largo de ese tiempo y probablemente la gente no tenga una reacción tan entusiasta frente a tanto volumen de propaganda electoral. Claro. Esto obedeció a un motivo también de carácter económico. En 1993 se estableció en la norma electoral la libertad de contratación. A medida que los partidos políticos fueron teniendo más financiamiento público, fueron teniendo más acceso a la radio y la televisión, y los hemos visto mucho, particularmente desde el año 2000. Claro. Nada más que el dinero que tenía que ser gastado era creciente, al grado de que llegó cerca de los 3,000 millones de pesos de gasto en 2006, y por eso se decidió el cambio radical desde el Congreso y desde los congresos locales para que ahora no cueste y se utilice el tiempo del Estado en todos los canales y todas las estaciones de radio y televisión del país, que ascienden como a 2,300. Sí, no, es una locura. Yo quiero, de hecho, que más adelante nos cuentes un poquito de eso en el tema también de los contenidos. Emma, tú estás a cargo de la dirección jurídica del Canal 22. Así es, Gaby. ¿Cómo han reflexionado ustedes desde el Canal 22 con el tema de las elecciones y las nuevas exigencias que tiene para la programación? La principal reflexión ha venido a través de una ubicación sobre nuestra propia naturaleza jurídica, Gaby. Nosotros, independientemente de que seamos una concesionaria, somos una entidad del gobierno federal, claro, ¿sí?, de participación mayoritaria del Estado. Y tenemos una vocación social de difusión de la cultura, que también es un principio democrático. Claro. El acceso a la cultura en nuestro país. Hemos tenido un equilibrio en estos 2 principios democráticos, que es el acceso a la cultura por un lado, pero también el respeto a la equivalencia o a la equidad en la contienda electoral. Entonces, Canal 22 respeta y asume totalmente las disposiciones institucionales que el Instituto Federal Electoral nos da en la materia. En todo esto, quien está un poquito ausente sí es un poco el ciudadano, el televidente en este caso. Es decir, se tuvo que resolver, tú decías, Emma, bueno, pues tenemos que acatar porque somos un canal que cumple con la ley. Y por otro lado, Virgilio, nos dices, bueno, desde una institución tan importante como es el IFE, pues había que meter orden en términos de lo que costaba, en términos de lo
lo que significa una campaña electoral. Sin embargo, y esto lo vamos a comentar ahorita regresando del corte, la sensación que me deja y la pregunta que les quiero hacer a ustedes dos es, ¿y dónde quedó el ciudadano? ¿Dónde quedó el televidente? ¿O nos estamos preocupando primero por poner orden y cumplir la ley y luego por atender a aquel que es el que tiene que ir a votar y es el que está viendo la televisión? Esta es la Defensoría del Televidente, regresamos. Que es un asco la propaganda política, porque desgraciadamente lo hacen con dinero del pueblo y nomás es a la hora de que se trata de elecciones siempre engañando a la gente, haciendo cosas que realmente ya, pienso yo que la mayoría ha abierto los ojos afortunadamente y ya no cree mucho de esta situación. La verdad es que son puros, o sea, uno con otro y nada, ni se define ni nada, o sea, en realidad no. La propaganda política en la televisión está muy manejada por el gobierno y vivimos en un país pues donde para mí no hay democracia, ¿no? Sino lo maneja el gobierno todo casi, política, lo que es todo eso, ¿no? Considero que está bien, pero un poquito saturada en cuanto a los spots, bueno, en cuanto a los tiempos que dan, pues sí es un poquito, tal vez aburrido, ¿no? O sea, bastante información, demasiada información creo. Pues yo creo que cada uno de los partidos debe de hacer su lucha como mejor pueda, ¿no? Obviamente no es el mejor momento como para que quieran ayudar a todo el pueblo, ¿no? Creo que lo pueden hacer no solamente en vísperas de campañas o de elecciones. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente, estamos hablando del proceso electoral, de los medios de comunicación con el consejero Virgilio, estamos hablando también con Emma, del parte del Canal 22, y les decía yo antes de irnos al corte que, bueno, ¿dónde quedan los televidentes, dónde quedan los ciudadanos? Me comentabas también hace rato, antes de que empezábamos a grabar, incluso antes de irnos también en la segunda parte del programa, decías, ¿cuántas estaciones de radio tenemos? Como 1.600 de radio y el resto de televisión, en total 2.300. 2.300 en el país, porque de repente creemos que hay 2 televisoras nada más y que nada más creemos hay como... que es nuestro radio del coche. Exactamente, creemos que es nuestro radio del coche. Entonces, 2.300. Bueno, decía Isabel Ramírez, la televidente que hizo el favor de ponerse en contacto con nosotros, dice, esto le cuesta mucho a la gente y no nos enteramos de nada. ¿Qué le contestarías a nuestra televidente? Diría lo siguiente, no le cuesta a la gente, pero lo que sí es cierto es que el testimonio de Isabel nos deja ver algunos elementos de reflexión muy importantes. Ella habla de confusión, de no entendimiento y además de una ansiedad por conocer perfiles de candidatos más allá de lo que puedan decir como mensajes genéricos los partidos políticos. Eso nos conduce a tener una primera conclusión. El ciudadano, aún con el acceso que puede tener a través de la televisión a la información de los partidos políticos y del IFE, se sigue sintiendo alejado porque para tener confianza está mandando el mensaje de que necesita conocer más profundamente a las personas. Y lo que refleja el testimonio de Isabel también es que siente lejanía de quienes le representan o de quienes toman decisiones respecto de sus propias situaciones, de sus propias causas. Entonces son fenómenos modernos muy importantes que deben ser tomados en cuenta para ir mejorando nuestra vida política en general. El asunto de los promocionales, además de la situación de carácter económico que ya explicamos hace un rato, también tiene otro elemento. Se pensó en tener mejores condiciones de equidad para todos los partidos políticos, de tal suerte que en cualquier programa de televisión, a cualquier hora, tengas la posibilidad como televidente de ver alguno de ellos, al partido político que sea, siendo muy grande o muy chico. Cuestión que cuando estaba la era comercial de compra de promocionales
había menos probabilidad. Más a uno que a otro, seguramente. Bueno, y eso lo recordan nuestros televidentes. Emma, una cosa es cumplir en términos de los tiempos, que bien se señala, que además, bueno, nuestra Constitución dicen por ahí que es la única en el mundo que es una parrilla de programación, ¿no? Nuestra Constitución, porque te señala más o menos a qué hora se tiene que transmitir qué cosas. Pero más allá de eso, ¿ustedes creen que se está fortaleciendo una cultura ciudadana a partir de esta nueva legislación que tiene que ver esta vinculación con los partidos políticos y los medios de comunicación, o simplemente estamos cumpliendo, palomeando lo que nos dicen, pero la ciudadanía está por otro canal? ¿Cómo lo han percibido ustedes? Mira, desde el interior de Canal 22 creemos fielmente en que estamos haciendo una construcción de una ciudadanía participativa, de una ciudadanía comprometida, inclusive de una audiencia más formada, más encaminada, más de participación interna dentro de nuestro canal. A este hecho hemos nosotros trabajado principios de autorregulación que, como bien lo sabes, además de ser respetado y respetar a la ley, nosotros estamos trabajando abiertamente sobre el principio de la autorregulación, tenemos un código de ética y tenemos un foro y un espacio abierto, como tú bien lo acabas de mencionar, en donde el ciudadano no solamente opina de si está bien o no la programación de Canal 22, estamos encontrando en este momento un abanico de oportunidades en donde seguramente en algún momento el IFE y Canal 22 trabajaremos conjuntamente para difundir esto y que se empiece a fomentar esta cultura de la autorregulación en otros medios, sean de servicio público, sean de servicio privado. Claro. Entonces, esta es la formación del ciudadano, aventurarnos, arriesgarnos. El resultado, créeme, hasta este momento, dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos, hemos visto cosas muy importantes porque además estamos encaminados a una calidad, tanto en la programación, en el servicio público, y de verdad darle la satisfacción y tratar de atacar esta angustia que nuestra entrevistada nos manifiesta. La verdad es que, bueno, lo sabemos. Nosotros en diferentes frentes estamos trabajando justo por reconocer, bueno, pues que como ciudadanos somos seres inteligentes, ¿no? Pareciera, estoy diciendo una obviedad, pero pareciera que no lo es tanto. Y en muchos momentos, por ejemplo, lo vemos con los contenidos formales, ¿no? Decías, bueno, son tantos canales entre radio y televisión, se tienen que llenar de tantos spots al día, ahora porque estaban las precampañas y cuando estén las campañas, por supuesto, también se optó por ese modelo que podríamos discutir mil veces, pero bueno, ese es el modelo que se optó, pero no es realmente un modelo como tal que le esté dando contenidos a los ciudadanos, ¿o sí? En parte, pero es cierto que falta muchísimo. Lo que le da al ciudadano contenido y lo que le da razón en términos de lo que está pidiendo es la información. Y la información se da, sí puede ser que a través de estos elementos relacionados con promocionales, pero se requiere más. Se requiere evidentemente de debates, de encuentros. Y en una sociedad abierta, todos los elementos informativos que se tengan a través de los medios de comunicación son sustanciales y esos elementos informativos se dan a través de situaciones más directas, más allá de los promocionales. Sí. Eso es un hecho y eso es cierto. Pero es que mira, yo creo que lo que a mí me sucede, y ahí le estoy haciendo eco de lo que nos han dicho muchos de nuestros televidentes, dicen, bueno, ok, está toda la información, digamos, como oficial, la de los partidos, la del propio instituto, en fin, todo lo que se está usando en los tiempos de los estados, que sí nos cuesta, en el sentido de que sí nos cuesta de manera indirecta, es decir, no yo como ciudadano voy y lo pago, pero de manera indirecta sí me cuesta, pues porque a final de cuentas sí, es algo que estamos pagando todos nosotros, es decir, por lo tanto tenemos derecho a exigir. Pero muchas veces lo que nos dicen es, bueno, la participación ciudadana se está dando por otros lados, como que no están casando las dos cosas, ¿no? No sé cómo lo percibas, Emma. Sí, yo también creo que es necesario esta confluencia de funciones que además no son dispares, o sea, tenemos este principio democrático de difusión, cada uno muy especificado. En el caso de Canal 22, vuelvo a repetir, la difusión de la cultura, en el caso del IFE, que también es generar cultura ciudadana, que también es cultura, bueno, hablando del principio básico y definición misma de lo que es la cultura misma. Y efectivamente, hace falta que nos sentemos, que trabajemos de manera conjunta y esta suma de esfuerzos seguramente va a ser el logro de todos. ¿Cómo se puede aprovechar mejor
Virgilio, porque de veras tengo la sensación, no lo puedo negar, de que están pasando por aquí unas cosas, estamos cumpliendo, estamos acatando y estamos acotando y estamos haciendo no sé qué, pero pareciera que las instancias que están encargadas de los procesos electorales no están teniendo como un eco realmente en los medios de comunicación, salvo porque, órale, te cumplo porque me dijiste que tenían que ser tantos spots o porque me dijiste que tenía que hacer, pero no veo un diálogo real. Lo has dicho muy bien hace un momento. O sea, que me voy para consejera, dices tú. No, al revés, qué bueno que estás como comunicadora. Lo que escuché hace un momento fue que tú dividiste dos planos. El plano de la formalidad, es decir, el plano del cumplimiento de las reglas y de la observancia de las mismas, pero el otro plano es el plano de la finalidad. Es decir, existiría el supuesto de que todo este modelo de tener promocionales fijos todos los días, todo el día, mientras duran las campañas o mientras está el tiempo como ahorita entre precampaña y campaña, tendría la finalidad de acercar a los ciudadanos y de que tengan información. Pero esos elementos, cuando tienen excesiva rigidez, desde luego que no están generando el dinamismo necesario. Si hablamos de medios de comunicación, el dinamismo se da a través de una participación muy activa de la distinta creatividad que tienen los medios. Es decir, más allá de los promocionales, los programas de debate abierto, los programas de diálogo como este, los programas en los cuales, si hablamos de campañas, los precandidatos y candidatos puedan estar presentes, confrontando, no nada más sus propuestas, sino también sus perfiles. Porque el testimonio que vimos hace un momento es que quería nos saber demandaba más de, ¿no? eso, Claro. quiénes son, más allá de cuáles son, porque los partidos están en el terreno de los cuáles, los candidatos en el terreno de los quiénes. Entonces, esos elementos tienen que ser trabajados en los medios de comunicación. Y por otro lado, hablaban hace un momento de construcción de ciudadanía. Y eso sí requiere pasos adicionales más allá de brindar información abierta al ciudadano. Sí, sin duda. Se requiere que existan las instancias y los espacios para que el ciudadano pueda establecer directamente sus demandas y también conformar situaciones en donde puedan ser atendidos de manera más directa, en donde puedan criticar y opinar sobre las políticas presentes, más allá de las futuras, que son las que se presentan en campaña. De eso vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa, así que los invito a que nos acompañen. Y yo creo que, la dejo en el aire esa pregunta, tenemos que analizar, ¿la política y los medios de comunicación deberían divorciarse? Por supuesto es una pregunta retórica, pero la vamos a retomar. Muchísimas gracias por haber estado en esta primera parte de nuestro programa. Muchas gracias. También muchísimas gracias a Emma, a Virgilio. Muchísimas gracias aquí desde el mero centro de la Ciudad de México. Yo soy Gabriela Barkentin, esta es la Defensoría del Televidente y les recuerdo que la televisión es responsabilidad también de quien la vemos, así que escríbanos www.defensor.canal22.org.mx 21 22 96 80 es nuestro teléfono y nos vemos la siguiente semana. Seguimos con el tema. Alejandro Hernández Aquino, una reforma electoral a modo de la que se está creando para los corruptos. Todo lo que se diga en México es válido. ¿Por qué? Porque es un mundo de corrupción y existe una red de corrupción que maneja bien el PAN y el PRI y algunos del PRD. Y en esa forma pues no hay posibilidad de democracia ni de reforma electoral que valga la pena. Roberto Sierra Roa, ahorita que tocaron el tema de la reforma electoral, ojalá no echen para atrás la llamada, bueno, no vaya a proceder la ley Televisa porque perdieron miles de millones, pero millones, es la democracia o la publicidad o propaganda más cara del planeta. Lloraron Dóriga y todo el equipo de las dos televisoras, imploraban perdón para que siguieran ganando esos miles de millones de dólares. Ojalá no se los regresen. Gracias, buenas noches.